Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de UX Talks. Eh, Así que bueno, sin más, le doy la bienvenida a Gonzalo Ausa. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hippie? Bien, muy bien. Me alegro. ¿Cómo el trabajo en cuarentena? Bien, intenso. Creo que es una experiencia que estábamos teniendo muchos, al menos acá, ¿no? Mucha dinámica, muy intenso. La primera parte de la cuarentena yo estaba chocho. Pensé que me quedaba a vivir ahí para siempre, con la dinámica de ahorrar tiempos de viaje, reuniones inútiles, todas esas cosas. Ujú. Ahora también pasa eso, pero la verdad que con mucho trabajo. De cualquier manera, después de decir eso no me quejo porque hay mucha gente que lo está pasando mal, así que es preferible tener mucho trabajo que no tener trabajo o poco trabajo. Así que, Sí, sí, nada, la verdad, se van a- buenísimo. ¿Y tuvieron que cambiar mucho la dinámica de trabajo remota? A lo que... Eh, en un primer momento creo que nos resultó fácil. De hecho, nosotros, gracias al impulso del equipo, un viernes, que creo que fue el viernes 13 de marzo, decidimos pasar a trabajar remoto a partir del lunes 16 y lo decidimos ese mismo viernes a la tarde, antes de que se anunciara la cuarentena. Eh, Tenemos una estructura de trabajo con todo el material, todo nuestro material de trabajo y demás en la nube, y todos trabajan con portátiles y estamos todo el tiempo yendo y viniendo clientes, y nos resultó como casi transparente en el sentido operativo del trabajo. Quizás después empezaron a aparecer las otras cuestiones que tienen más que ver con la realidad de cada persona o las dinámicas con los clientes, las cosas que resultan más fáciles o más difíciles, y creo que todos estamos en ese aprendizaje de buscar los equilibrios entre la vida personal y el trabajo y las cosas que se pueden hacer o no. Algunas son buenísimas porque tenemos, por ejemplo, un aprendizaje de los equipos que le toca trabajar con talleres remotos muy lindo de todas las cosas que se pueden experimentar, lo que se pueden hacer, lo que funciona mejor, 100% remoto, digo, ¿no? Cambia la dinámica de hacer los talleres presenciales con los Claro. clientes y demás. Así que cosas lindas, cosas buenas y cosas más que hay que prestar atención y ver cómo atenderlas. Bien, buenísimo. Bueno, Gonza, entonces ya que estábamos hablando del trabajo, contame qué haces hoy en día y dónde trabajas. Bueno, yo dirijo Intercultura, que es una consultora de innovación diseño que tiene su estudio en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Y ya vamos por nuestro año número 14-15 de operaciones. Creo que estamos con el año número 15 de operaciones. Esa es mi actividad principal. Excelente. ¿Y qué estudiaste? ¿Dónde comenzó tu carrera? Yo vengo de las ciencias sociales, estudié ciencias de la comunicación en la UBA. Y en aquellos años gradualmente a lo largo de la carrera me fui conectando primero con la tecnología, pero sin dejar nunca mis intereses en las ciencias humanas y sociales. Así que de alguna manera, con el paso de los años, fueron convergiendo esos intereses y conectándose con el diseño. Eh, pero no soy de formación original diseñador. Supongo que todos los que trabajamos en esto y no estudiamos en grado diseño, finalmente tenemos el diseño por oficio. Es eh, bueno, creo que es así, ¿no? A veces digo que es una comparación como en ciencias de la comunicación, que está muy conectada con otra cosa que es el periodismo. Históricamente en el periodismo no existía una carrera de periodismo, ¿no? De hecho, no sé, el maestro Lainio fue un gran maestro del periodismo argentino, tenía séptimo grado, digamos, ¿no? Y nadie dudaba que era un gran periodista. Hoy en día ya los periodistas tienen carrera de grado, posgrado, hacen estudios en el exterior, etcétera, ¿no? Pero originalmente era un oficio y eventualmente después había una carrera en la que se estudiaba. Este, Creo que si bien el diseño tiene algunas similaridades con eso, y hoy en día hay mucha gente que originalmente no viene del diseño y Claro. trabaja en diseño, a veces sin saber que está diseñando, ¿no? Incluso. Qué bueno eso. ¿Y dónde fue que empezaste a meterte en el diseño durante tu vida? Primero me conecté en 1900, a ver, yo estudiaba en la UBA, Bien. en esos años trabajaba en la UCA, en la Universidad Católica, y cuando
empezó, bueno, ya estaba, ¿no? Yo cuando me involucré ya existía todas las redes académicas y demás de Internet, de la Secretaría de Ciencia y Técnica en aquel momento y demás. Y en un momento, no sé por qué, me empecé a interesar por eso, conecté a la unidad académica en la que yo trabajaba con las redes, ahí me conecté con el correo electrónico y 1 o 2 años después, porque no me acuerdo bien los tiempos, en 1995 empieza Internet comercial en Argentina y ahí tengo Internet en mi casa y me conecto con Internet. De Internet me lleva a explorar el HTML y el tema de los sitios y ver de qué se trataba esto y para qué servía, pero yo ya venía con una impronta de las humanidades y las ciencias sociales, no por el artefacto técnico, no me interesaba tanto, sí por los resultados inmediatos, digo, en aquella época uno agarraba el Notepad de Windows y hacía algunas marcas y de repente generaba un sitio y era fantástico, eso era casi mágico, ¿no? Qué bueno. Y eso me fue llevando, por interés de indagar en la cuestión de lo que había detrás de eso, a ver un poco, no sé, no puedo precisar cómo fue que llegué a la usabilidad y a la arquitectura de información y a entender que había una lógica atrás de eso, de por qué debían hacerse como las cosas. Obviamente que la arquitectura de información se conectaba mucho con las ciencias de la comunicación y con mis intereses desde ese lado. Y un par de años después, ya en 1997, estaba estudiando y diseñando con esas cosas como actividad paralela a mi trabajo principal. Ajá. Y ese fue un poco el comienzo, digamos, de esto. Esos fueron los primeros años. Bien, bien. De hecho, recién en esos primeros años empezábamos a utilizar, ya ni me acuerdo cuándo, el término diseño centrado en el usuario, no estaba generalizado el término experiencia de usuario, ni mucho menos otros términos que utilizamos y muchas más precisiones y campos y roles y demás. Claro. ¿Y tenés una experiencia de trabajo en esa época que te haya ido también, que nos quieras contar, que te haya llevado por este camino? Una de las primeras, o la primera cosa que hice fue en una fundación que trabajaba, que no tenía un sitio, y aparte en 1995, 1997, recuerdo más o menos estar trabajando en eso, por lo menos ya estaba lanzado el sitio, no sé en qué momento lo lanzamos, habrá sido 1996 quizás, o comienzo de 97, estaba hice, y con colaboración de otras personas, ese sitio, y ahí ya estaba aplicando criterios de cómo redactar los vínculos, cómo armar la arquitectura de información, cómo manejar las imágenes y demás, muy rudimentariamente. Hoy mirándolo a la distancia era súper rudimentario eso, pero bien logrado, digamos, con criterios que tal vez no eran los habituales en ese momento, ponerle atención a esas cosas. Y me permitió, porque no era una actividad rentada, era una actividad que yo hacía en paralelo a mi actividad principal, aprender y darme el gusto de empezar a recorrer este camino. Era como la excusa para... Se juntaba lo útil y lo agradable, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a fundar una empresa? Primero hay una protohistoria de intercultura, que creo que alguna vez la he contado, que en algún momento nos empezamos a juntar algunas personas, incluyendo a Enrique, por ejemplo, que lo han entrevistado hace unos días y que somos amigos desde adolescentes, y terminamos trabajando en lo mismo, pero azarosamente, digamos, son dos cosas distintas. Un montón de gente un montón no, un puñado de personas que nos empezamos a interesar entre las conexiones entre la tecnología y otras cosas que venían más del lado de las humanidades, del arte, de las ciencias sociales. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso, no? Por ejemplo, si pensamos en arquitectura de información y lo conectabas con humanidades, en ese momento parecía web semántica. Si conectabas tecnología con arte, es decir, cómo usar la tecnología para armar un sitio para un museo o para aplicarlo a proyectos culturales, y así sucesivamente. Y esa protohistoria fue que ese grupo empezó a tener reuniones para como nutrirnos mutuamente, formarnos, uno le daba un curso a otro, o charlas, o compartíamos materiales y demás, que originalmente no necesariamente tenían la intención de conformarse en una empresa, pero existió eso y nos permitió generar la idea. Y después hubo una interrupción y después de un par de años después de eso yo tuve la oportunidad de tener un proyecto grande, tenía que armar una estructura que finalmente termina siendo una empresa y utilicé el mismo concepto, la misma idea, lo que veníamos armando, porque estaba perfectamente alineado con esa combinación de
hoy diría tecnología, diseño, humanidades y esa visión que fue un poco la impronta de Intercultura y fue evolucionando. Qué bueno. ¿Y Intercultura funciona? ¿Cómo funciona? Yo te iba a preguntar, ¿como una consultora o da servicios de esa manera? Sí, nos definimos como una compañía de innovación y diseño. Ujú. Eh, a veces la palabra consultoría para algunas cosas es clarísima y para otras es muy poco clara, digamos. A ver, en un extremo tenemos proyectos de diseño que empiezan y terminan, y en otro extremo tenemos proyectos que podríamos llamar más canónicamente de consultoría, por ejemplo, de transformación de empresas con diseño, que duran años quizás y que tienen muchos proyectos a su vez adentro. Pero también damos entrenamientos dentro de los procesos de consultoría o para algunos clientes. Básicamente nosotros nos organizamos en 3 áreas. Tenemos un área de diseño de producto y UX, que es el área más antigua de la empresa. Digamos, la evolución de Intercultura fue de aplicar estos criterios que te decía del comienzo y diseño centrado en el usuario y una percepción de que por ahí había algo nuevo. En 2005, imagínate, en esa época hablábamos de ciencia ficción, nadie entendía qué hace esta gente, digamos, aplicado primero obviamente a productos digitales. Primero software, después gradualmente bueno, software, sitios, después a móviles. En algún momento tuvimos la oportunidad ya relativamente temprano de aplicarlo a IVR, sistemas de atención telefónica, a terminales táctiles y demás. Y como siempre teníamos una mirada que iba un poquito más allá del producto, es decir, un interés en cómo funcionan las cosas, el mundo, todo lo que está detrás, fue como un poco natural para nosotros, aún trabajando en productos, pensar en cuál era el sentido de este producto, el proceso que pasaba atrás, las lógicas. De modo que cuando incorporamos otro área y ampliamos los servicios al diseño de servicios, era como la consecuencia natural, porque ya venía esa tensión. Y de ahí, del servicio, ir al diseño de negocios, el propósito de una compañía, las razones últimas, se armaba la suite perfecta. Es decir, si yo entiendo el propósito de una compañía, entiendo qué servicios tiene que brindar y luego eventualmente por qué canales tiene que brindarlo a los clientes y demás, y a los usuarios. Entonces, todas estas cosas se conectan. Entonces, finalmente hoy tenemos un área de diseño de productos y experiencia de usuario, un área de diseño de servicios y un área de diseño estratégico que tiene a cargo todo lo que es la investigación generativa y todos los proyectos que son un poquito más indefinibles de transformación o más ad hoc, experiencia de empleados trabajando con recursos humanos, innovación social, cuando trabajamos en otros temas que no son ya de la industria ni de empresas, sino que son en otros ámbitos. Y ese orden fue más o menos la evolución de Intercultura, de lo más tangible a las cosas más intangibles, pero siempre con el mismo paraguas, es decir, finalmente eso se consolidó con tener un enfoque de design thinking, que para nosotros es un enfoque humanista del diseño, de la tecnología, de los negocios, que es un mismo paraguas que lo podemos aplicar en un extremo algo muy tangible, un producto muy bien trabajado, y en otro extremo a un desafío de innovación que no se sabe a dónde va a terminar porque es una pregunta que requiere una respuesta y no sé si la respuesta es un cambio de estrategia, un servicio, un producto, un proceso de otro tipo, ¿no? Y bueno, el área de productos tiene también toda la parte de investigación evaluativa, todo lo que es pruebas de usabilidad y demás de nuestros propios proyectos y si lo hacemos para afuera, para otros. Y el área de diseño estratégico, todo lo que es investigación cualitativa, etnográfica, lo que llamamos nosotros generativa. Claro, buenísimo. Sí, se me ocurre que si alguien viene y te dice quiero una Apple, vos le decís no, no pará, vamos a investigar. Tal vez lo que necesitas es otra cosa. Siempre nuestra mirada es un poco esa como la definís vos, es decir, aplicar la mirada de diseño o primero a definir el qué y trabajar lo menos que podamos. Uno siempre tiene restricciones y siempre existen restricciones, pero no trabajar solo en el cómo, porque de hecho no consideramos el diseño como solo una respuesta a un cómo. Por eso fuimos yendo hacia el servicio, el negocio, el propósito, el diseño de las organizaciones, es decir, cómo se trabajan la dinámica de trabajo, los procesos. De hecho, armamos equipos de diseño para otras compañías, trabajamos con áreas de recursos humanos, y eso es ir, como siempre, un poquito más allá a ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón última, digamos? Entonces, en todo lo que podemos, sí, tratamos de entender el problema y no quedarnos con la solución a priori que trae el cliente, que para nosotros es como un principio básico de Design Thinking. Lo podemos aplicar, Design Thinking o todas las técnicas de diseño de experiencia, a una idea a priori como necesito hacer hacer este producto,
Y a veces es verdad que las razones son fundadas, existen, están, se trabajaron bien antes y uno las mira y dice, correcto, listo, vamos a aplicarlo a esto. Pero obviamente es mucho más atractivo quizás para todos cuando la pregunta es más abierta y hay un proyecto de punta a punta, una exploración, un reframing, un nuevo punto de vista más informado, y entonces ahí empezamos un proceso más interesante y eso es cambiante a lo largo del proceso de trabajo, ¿no? Claro. Creo que en general para la gente y para los clientes es más atractivo eso y es donde más agrega valor el diseño. Buenísimo. Tengo una pregunta que tiene que ver con los perfiles que tienen, o que me cuentes de los perfiles. Por ejemplo, está viendo a alguien que quiere comenzar a UX, más para el lado de diseño, que venga de contenido, que sea desarrollador, tal vez como yo. Quería saber que nos cuenten qué tienen de eso en la empresa, qué tipos de perfiles. Y, Nosotros no hacemos nada de desarrollo. Nuestro foco es innovación y diseño en sus diferentes vertientes. Y cuando trabajamos con tecnología, trabajamos con las áreas de tecnología de nuestros clientes, proveedores de nuestros clientes, y tratamos con ellos, integramos bien, pero no hacemos nada interno de desarrollo. Si se escuchó eso, te pido disculpas, es el teléfono suena y está conectado con la máquina de día intenso, todavía estoy con el teléfono, perdón. Se me fue el hilo. Lo de tecnología, lo de desarrollo. Y después, en todas las áreas que tenemos gente de diseño de muy diferentes tipos de diseño. Originalmente diseño gráfico, de diseño de packaging, de diseño multimedia. Ha pasado gente que estudió cine, bueno, de muy diferentes campos de diseño. Después de antropología, de ciencias sociales, algunos de ciencias de la computación, pero que no trabaja en desarrollo ni nada por el estilo, sino en diseño de servicios. Seguramente me estoy olvidando de perfiles, pero es un poquito variado. Y nosotros en particular tenemos una política bastante específica de buscar pluralidad en el equipo, pero pluralidad en el sentido de personas que tal vez tengan recorridos de vida distintos, vivieron o son originarios de otros países, tuvieron educación distinta, mucha variedad, independientemente de las habilidades, de la variedad en las habilidades técnicas, sino que eso que viene con la persona y que aporta mucho al equipo y al trabajo. Visiones distintas, miradas distintas, y eso enriquece mucho. Es un trabajo encontrar tal vez esa pluralidad y aparte la posibilidad de integrarse bien con el resto del equipo, y cada decisión de cada persona que integra la empresa, que la invitamos a sumarse a la empresa, es una decisión que pasa por muchos filtros, si se quiere, por muchas instancias para poder lograr, pero después es muy rico, digamos. claro. Y en nuestra empresa hoy en día tenemos una persona que es una de la head de la compañía, que es originalmente de Colombia, tenemos 2 personas de País Vasco, tenemos una persona que es brasilero argentina, y han pasado franco-argentinos, ha pasado otro vasco, ha pasado otra brasilera, seguramente me estoy olvidando de alguien y después me van a reclamar, pero tanto estos aspectos, como también hace muchos años éramos una empresa que éramos más hombres que mujeres y empezamos a decidir positivamente contratar más mujeres. Después se nos fue la mano y se iba un hombre y contratábamos otra mujer, y así, al final eran más mujeres que hombres, y ahora estamos volviendo a equilibrar hombres con mujeres, pero siempre buscando esa pluralidad. Así que en realidad te diría, y le decimos eso a cada persona que viene a una entrevista en Intercultura, que normalmente vienen, obviamente uno hace las búsquedas y se hace una postulación, una descripción de una posición, que normalmente existen, pero nos interesa mucho más primero la persona, sus habilidades, sus capacidades, sus características personales y su potencial, primero, como condición, y después segundo quizás, bueno, sí, ciertas habilidades técnicas de qué va a hacer, en qué se va a integrar y demás. Pero una persona que tiene buena madera, que tiene habilidades, que tiene potencial, tiene muchas chances de trabajar con nosotros, y no solo por la habilidad técnica de sé prototipar, hice estas herramientas, hice estos 2 cursos y hice esto y esto, digamos, ¿no? Como que eso no alcanza. Y lo otro, quizás hasta lo otro a veces alcanza más, porque esas cosas técnicas y específicas hasta se aprenden, digamos. En cambio, el aporte del humano él viene con uno, ¿no? Sí, las ganas también, claro, sí, sin hablar. Quiero volver un poco a tu historia y te quiero
preguntar de cuando estabas comenzando y demás, ¿qué rol cumplían las comunidades, si es que había comunidades de diseño, comunidades en las que te movías, si es que había? No, a ver, cuando arrancamos nosotros no había nada, creo no equivocarme, digamos, ¿no? De hecho, con un puñado de colegas formamos, en 2009 y al mismo tiempo se estaban formando UPA en ese momento, que era Usability Professional Association, el capítulo en Argentina, con, por ejemplo, Eduardo, que ustedes lo entrevistaron, y otros colegas estábamos ahí en ese momento. Al mismo tiempo se estaba formando IXDA, el capítulo de Buenos Aires, y todo. Yo no estaba en el corazón de la formación del capítulo, pero sí me invitaron y di una conferencia cuando inauguraron el capítulo. Es decir, estábamos ahí todos al mismo tiempo generando estas cosas. Y durante varios años, de hecho, fueron lo único que existió. Y hoy en día es quizás esas dos cosas fundacionales son las que no tienen tanta actividad hoy en día, y hay cantidad de grupos, meetups, jams y otras cosas que tienen una vitalidad enorme, así que enhorabuena que fue floreciendo la comunidad. También creo que tuvieron influencia los cursos que fuimos armando, la difusión en las empresas, en los eventos, las conferencias, todas esas cosas que era un poco, iba al mismo, tenía el mismo cometido, ¿no? Dar a conocer una práctica, una disciplina, una mirada, tanto por un lado para estudiantes como por otro lado para crear un mercado y tener cierta conciencia en las empresas. Así que las comunidades profesionales, los cursos, la difusión eran varias cosas que en aquellos años, creo que mira, el primer día de la usabilidad en Argentina, que ahí yo no participé, fue creo que en el 2008, si mal no recuerdo. En el 2009 creo que ya sí, y a partir de ahí también hicimos muchos eventos grandes. Algunos los llamamos UX, todos los eventos que hacíamos a fin de año, después con otros colegas el Día de la Arquitectura de Información durante varios años, el Día de la Usabilidad, por supuesto, y hasta que, al menos en mi caso, terminé agotado después de organizar Interaction South America en Buenos Aires en 2014, y a partir de ese momento, que fue un año fatal, dije, ya está muy bien, ya habrá otra gente que organice, no puedo organizar más nada, porque organizar un evento de esas características de un puñado de personas es una tarea titánica. Hoy no podría hacerlo, hoy no podría hacerlo. No creo que no tendría las energías. Además, ahora el evento es muchísimo más sofisticado de lo que podíamos hacer en esa época. Mucho mejores ahora que en ese entonces, en el sentido organizativo. Perfecto, sí, sí, también hay que aprovechar y dejar ahí a las nuevas generaciones Sí, como... por supuesto. Y sí invitarte para alguna keynote o para alguna charla para que cuentes tu experiencia. Gonza, contame, bueno, en realidad te voy a ver un consejo. Una gran cantidad de nuestro público son chicos que están terminando de estudiar o están comenzando sus carreras en esto. ¿Tenés algún consejo o algo para recomendarle? Um, para que puedan trabajar bien en las materias en las que estamos hablando. Claro, y para que puedan encontrar su rumbo. Eh, Tengo la impresión de que lo más valioso que uno le puede dar con la perspectiva que tienen algunos años más es una mirada un poquito más amplia o más profunda, o un entendimiento un poquito más global del sentido del diseño, porque lo técnico se aprende fácil o solo naturalmente con la práctica, o haciendo los cursos y leyendo libros técnicos y demás. Pero si uno se focaliza demasiado en lo técnico específico de la herramienta, la técnica, en la co-creación de esto, el diseño de interacción de esto, el design system, todas las cositas, digamos, que son parte de nuestras disciplinas, y de repente no mira y dice, a ver, espera, miremos esto en conjunto, se va a perder lo que está pasando realmente. Viste que hay un dicho que dice que hay personas que hacen que las cosas pasen. Hay quienes dejan que las cosas pasen y hay quienes ni se enteran de lo que está pasando. Bueno, lo peor que le puede pasar a alguien profesionalmente es ni enterarse de lo que está pasando, de qué es lo que realmente está pasando de atrás. ¿Y qué es lo que está pasando de atrás? Ahí ya te respondo la pregunta, ¿no? Pero que el diseño está teniendo una importancia muy, muy relevante en el mundo como forma de ver, luego como práctica,
pero hay una cantidad de características del modo de ver del diseño, de un abordaje holístico de los problemas, que es compañero de una mirada sistémica de los problemas complejos, lo que en diseño llamamos wicked problems, que están en muchos ámbitos de nuestra vida social, sea desde medio ambiente, pobreza, democracia, relaciones sociales, cantidad de cosas, y luego también en las compañías, en los servicios, en los productos, etcétera, ¿no? Pero esas cosas son parte de una problemática más general del mundo que tiene problemas muy complejos y que un abordaje holístico, un pensamiento integral, una cantidad de elementos que tienen que ver con combinar creatividad y racionalidad, una cantidad de esas características de la mirada de diseño hacen una diferencia. Tan es así que hoy en día, en pocos años, todo el mundo habla de diseño aún sin saber de diseño, y enhorabuena porque entienden el aporte de valor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si alguien quiere hacer un recorrido en esto, le va a resultar muy fácil saber qué libros leer técnicos o qué cursos hacer, o cuáles son buenos, cuáles son malos, en qué universidad puede aprender qué y demás. Pero lo que no es más difícil de lograr es esa visión general, que tal vez te la da primero una carrera universitaria como base, digamos, y no importa cuál, en general cualquier carrera genérica te va a dar una base de cómo comprender el mundo, razonar bien, conectar cosas, tener una mirada crítica, etcétera. Eh, Tal vez yo lo veo naturalmente desde las ciencias humanas y sociales, pero bueno, Claro. muchas carreras pueden lograr eso. Y en eso, en esa mirada, hay muchos libros que son de diseño, y en realidad probablemente alguien que está empezando a trabajar en diseño ni se entera que eso es un libro de diseño, pero en realidad en el fondo son libros de diseño, son temas de diseño, que son ese eslabón, me parece, que conecta esos problemas del mundo con la mirada de diseño. Pero no son libros técnicos, son libros que abordan problemas y la mirada de diseño conectada con esos problemas. Tal vez algunos son específicamente teoría del diseño o una mirada particular del diseño como Papanek, pero probablemente alguien dice un libro de Herbert Simon, probablemente un diseñador ni se entera que es un libro de diseño y en realidad es un libro de diseño, pero cuando lea eso va a decir, ¿esto es diseño? Y hacer una curación tal vez de esos libros que te dan una mirada sobre esas complejidades y esas relaciones que no son evidentes, pero son la trama de atrás de los problemas del mundo, permitirían a alguien que está empezando en la carrera entender el mapa completo y después decir, ah, qué interesante, acá hay un montón de oportunidades. Ah, a mí me interesa esta, pero se enmarca en todo esto, entonces me puedo mover hacia los costados, puedo profundizar en estas cuestiones, y esas personas van a tener en los próximos años una habilidad mucho mayor para moverse en las organizaciones, en trabajos de consultoría, en abordar los desafíos complejos, en integrarse en equipos, porque esas son las habilidades que se necesitan. Es absolutamente irrelevante, por lo menos como lo veo yo, si una persona no sabe usar tal herramienta de prototipado. Importa un pepino, la aprenden en los próximos 2 meses, digamos, no es relevante, pero si ve el mundo de una manera demasiado simple, si no sabe conectar lo racional y lo creativo, si no entiende cuándo aplicar creatividad y cuándo aplicar racionalidad y un abordaje analítico, si no entiende las relaciones de las cosas, si no puede entender cuando ya es más maduro y más va caminando las cuestiones políticas del diseño, porque introducir el diseño en las organizaciones, aplicar el diseño a los servicios, al diseño de negocios y demás tiene muchos componentes políticos, todas esas cosas se la van a estar perdiendo, y como se va a estar perdiendo, no lo va a estar entendiendo cabalmente y por lo tanto no va a agregar valor y por lo tanto en algún momento alguien no lo va a contratar. Claro. Bueno. Fue larga la respuesta, pero me parece que buscar por ese lado es mucho más interesante para alguien que tiene que trabajar en diseño que una recomendación chiquitita de técnica o de esas cosas que las va a encontrar de todos lados. También te la puedo dar si me haces una pregunta más específica, pero quiero decir que es mucho más fácil encontrar esa respuesta y es menos la gente que quizás pueda ver esto. Tal vez es algo parecido a lo que te dieron mis colegas. Yo solo pude ver la entrevista, como te contaba antes, de Jorge. Cuando tenga unos minutos quiero ver algunas como la de Eduardo, Enrique y demás, pero tal vez se conectan estas ideas porque tal vez te la da un poco la perspectiva del paso del tiempo eso. Claro, ni hablar, sí, sí. Y sí, y también lo de capacitarse también siempre.
está presente. Tengo algunos comentarios de la gente y, Hay que capacitarse en temas que no son de diseño también, ¿eh? claro, Eso yo lo digo muchas veces, que un diseñador, si va a ir para el lado de la consultoría o trabajar en organizaciones de manera externa o en proyectos de más complejidad y demás, necesita saber de negocios, o necesita saber de economía, o necesita saber de política, necesita saber de tecnología, necesita saber, pero de las lógicas de eso. No quiere decir que necesita saber programar. De última, necesita entender la lógica de los sistemas y poder dialogar con la gente de tecnología y demás, pero lo mismo del otro lado del negocio. Y si es un neófito en el negocio y ni siquiera puede manejar el lenguaje, va a tener enormes problemas para avanzar en la carrera. está bueno, claro. Tengo Martín Baldassarre en la semana nos comentó, Gonzalo es un pionero en usabilidad en Argentina. Hace muchos años que no nos percibimos. Te pregunta ¿cuándo te mudaste, vecino? Pregunta. Sí, bueno, le mandamos Eh, un saludo. creo que la última vez que, uy, no me acuerdo cuándo fue, Martín, está ahí mandó esa pregunta. Martín, te mando un abrazo. Sí, hace mucho que no nos encontramos. Hace mucho tiempo. No recuerdo realmente cuándo fue la última vez que nos encontramos, pero hace unos años. Sí, 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 sí. Bueno, veremos No me acuerdo. si lo podemos contactar. Tengo otra. Matías Giovenali, compañero nuestro de acá de La Plata, nos pregunta, ¿cómo ves el diseño y la accesibilidad hoy en día? ¿Cuál crees que son los puntos más débiles o que necesitan más desarrollo para generar mayor inclusión? Eh, a ver, me da la impresión, y esto es una opinión, o sea que está abierta a debate, que el tema accesibilidad pasa mucho más por temas menos técnicos y más de concepto y sociales antes que técnicos. Probablemente, primero, creo que no hay regulaciones fuertes en tema de accesibilidad en lo técnico, ¿no? Los productos, las aplicaciones, los sitios accesibles y demás, en lo que canónicamente llamamos accesibilidad. Me parece que ahí existió, bueno, Martín Baldassarre es el que puede responder esto, pero con autoridad. Pero se sancionó una ley y en principio se reguló para que fuera mandatoria para los sitios públicos. Yo creo que en la práctica no evolucionó como tendría que haber evolucionado y seguramente las personas que tienen los inconvenientes más severos de accesibilidad lo sufren mucho. Pero dicho de eso, si lo miramos con una mirada más amplia, me parece que el tema de accesibilidad pasa por ejemplo, el lenguaje, la arquitectura de información, el concepto de los productos en términos de poder llegar a muchas personas. Por ejemplo, si el Estado le habla a los ciudadanos con un lenguaje de clase media urbana y hay un montón de gente que se lo pierde, no está siendo accesible. Claro. Si para hacer ciertas cosas necesita únicamente entrar con una app de un determinado celular, no está siendo accesible severamente y así sucesivamente, ¿no? O si ni siquiera llega el mensaje de un servicio del Estado, no está siendo un Estado que es accesible a los ciudadanos. Y si llega a unos pocos elegidos, o unos pocos que son amigos, o unos pocos que viven acá, pero no los que viven allá, o los son de este color o no que el otro. Y entonces ahí podemos conectar un poco más la accesibilidad con la democracia, con servicios que sean para todos realmente, que se puedan pensar en los equipos de diseño desde esa mirada inclusiva, pero auténticamente inclusiva, no de una manera frívola, digamos, de la accesibilidad o de la inclusión, sino realmente, digamos, es decir, no tengo idea, pero ¿cómo estarán teniendo clases hoy en las escuelas rurales? Claro. Hablemos de verdad de las necesidades, es decir, bueno, me voy de tema, digamos, pero me fascina conectar el diseño con todas esas cosas, porque si no, tiene que ver con la tangibilidad de lo que le pasa a las personas. O sea, si la gente no tiene agua potable, en decirle que en el ciber puede entrar a un sitio accesible, está muy bien, pero la verdad, Claro. necesitamos pensar más ampliamente, ¿no? No sé si le respondí exactamente la pregunta. Si querés decirle que repregunte si está por ahí, que no tengo problema en responderla. Dale, buenísimo. Tengo otra que se hizo durante la semana que yo no la entiendo, pero bueno, ayúdame. ¿Cómo integra las áreas de procesos en ciencias tradicionales a un proyecto de Service Design? Para nosotros el diseño de servicios viene, por supuesto, antes que el proceso. Y lo que decimos es,
el proceso dentro de una compañía es el sistema nervioso que va a hacer que el servicio que diseñamos funcione después. Bien. Entonces, tenemos experiencias a lo largo de la historia muy lindas con algunos clientes que nos tocó trabajar muy de cerca con la gente de procesos. Pudimos entrenar a la gente de procesos a hacer diseño de servicios y después ellos empezaron a incorporar las lógicas y las herramientas de servicios para trabajar sus proyectos de una mirada de diseño de servicios y luego de procesos junto con nosotros. Y la verdad que eso fue muy lindo y esa es la manera en que me parece que se integran las dos cosas. Quizás iba por ahí la pregunta. Buenísimo. Acá tengo otra pregunta. Si tenés algún pifie, algún error en tu carrera que te gustaría contar como experiencia que te ha marcado, te ha enseñado. Tengo algunos apuntes acá porque cuando sabía que me ibas a preguntar eso, lo que dije fue preguntarle a mi equipo a ver si me daban ideas de qué valía la pena contar. Elegí acá un par, pero más que grandes errores de proyectos son cosas un poquito más transversales, creo, o más generales. Te puedo contar varias chiquitas que quizás me parecen más interesantes. Sí, cómo no. Una, por ejemplo, es en los proyectos de más largo plazo, en los cuales tratamos de introducir el diseño en las organizaciones, hay una dinámica con la que hay que lidiar, digamos, que es la cultura propia de una organización que no tiene una mirada de diseño. Claro. Y en muchas organizaciones, una gestión sostenida sobre el correo electrónico, ¿no? Y nosotros tenemos siempre la idea de que mejor una conversación personal que un correo, mejor un acuerdo mirándonos a los ojos que una minuta o un PowerPoint que dice cosas que para queden documentadas, ¿no? Es generar vínculos de confianza, generar confianza, vínculos de confianza. Si nosotros acordamos algo y los dos somos honestos, podemos equivocarnos, podemos no entendernos, pero mañana, si no nos entendimos y somos honestos los dos, volvemos a hablar y, perdón, no te entendí y lo aclaramos. No vamos a decir, espera que te voy a buscar el mail. Fíjate que en el mail decía como si fuera un documento, una transacción, ¿no? Es lo contrario del diseño y incumple todos los lineamientos de introducción del diseño en las organizaciones. Bueno, eso lo tenemos como intencionalidad siempre, pero si miramos para atrás en algunos clientes que hemos tenido esos procesos, nos ha costado muchísimo lograrlo. Nos ha costado mucho, tal vez el que viene con la mirada de diseño es una parte minúscula de una organización muy grande y por más que uno tiene esa intencionalidad de que la organización no descanse en el correo, los encuentros cara a cara y los diálogos personales, tal vez eso en algunos casos no lo hemos logrado y podría decir que es un error al que no le encontramos la vuelta y todavía tenemos que ver cómo resolverlo. Lo que no quiere decir que tal vez creces en otros aspectos. En ese mismo cliente en el que estoy pensando, hacemos talleres de co-creación, introdujo muchas dinámicas de investigación, pruebas de usabilidad, un trabajo mucho más sofisticado de diseño de interacción y demás, pero en este aspecto, por ejemplo, pero que te hace ser más ágil o menos ágil, te hace generar más confianza o no, te hace que las cosas fluyan o no, no logramos destrabar, por ejemplo, esa manía de descansar en el correo electrónico. Eso para nosotros podría ser un fallo, algo que no le encontramos la vuelta. Mira. Después tengo otra anécdota de otro proyecto que hicimos para un proyecto de investigación que hicimos para una empresa, donde tuvimos dos instancias. En una presentamos los resultados de una manera correcta, pero no fue bien percibido. Hicimos un debate interno, transformamos la forma de presentar los resultados, una forma más infográfica, mucho más elaborada desde lo visual y demás, y ya de repente cambió la percepción, pero el contenido era el mismo. Pero obviamente las formas visuales ayudaron muchísimo a que asimilaran lo mismo, porque es una cuestión de casi como la comida. Parece atractiva la comida, todavía no la probé, pero me dan ganas de probarla, digamos. Tal vez es horrible, pero en principio está muy atractiva. Y en ese mismo proyecto, aún con esa vuelta de tuerca visual, la gente esperaba o suponía que a priori iba a estar como solo en un lugar un gran hallazgo de innovación, que a veces tenés la fortuna de encontrarlos y a veces lo que se encuentra es un montón de oportunidades de mejoras incrementales o cosas no tan profundas. Tenemos de los dos casos, ¿no? Y la percepción fue que faltaba eso. Pero sin embargo, lo que hicimos fue, después de la investigación,
que no estaba previsto en ese proyecto, agregarle una cantidad de talleres para trabajar como insumo en la investigación y ver de qué manera sus insumos de investigación se conectaban con las decisiones de negocio, de servicio, producto que tenía que hacer esa compañía. Y de repente la percepción de la gente cambió completamente sobre exactamente la misma información, porque conectaron y vieron la forma de aplicarla y hacerla útil para su toma de decisión. En general, en las investigaciones o cuando creamos personas y demás, ese complemento es siempre necesario y siempre agrega valor. Pero lo pongo como dos fórmulas. Está entrando esos ruidos ahí, ¿no? Tengo que poner el nuevo avión porque está tremendo. Te pido disculpas. Por favor. Es viernes y disculpas a los que están viendo. Si se quiere, fueron aprendizajes a partir de pequeños fallos intermedios de cómo potenciar al máximo los recursos visuales siempre y en toda ocasión, cómo hacer la conexión de que ciertos trabajos necesitan como unos eslabones adicionales para insertarse con mucha más naturalidad en los procesos de una compañía o en la toma de decisión y demás. Y bueno, me parece que eran anécdotas del tipo interesantes porque cuando uno la sabe, la próxima vez ya programa el proyecto de manera, incluye esas actividades y te sirve como aprendizaje más para superarte. Sí, ni hablar. Nosotros siempre en los talleres y eso que hacemos, bueno, el mensaje es que es la única forma de uno aprender, ¿no? Siempre obvio que pueda que sea un ambiente donde se pueda fallar relativamente. Nos contaba Edu también, ¿no? Que intenta, que también él se equivoca a propósito a veces, pero bueno, en ambientes controlados, ¿no? No, una cosa es experimentar. Claro. Sí, eso sí. Experimentar, sí, eso es constante. Pero eso yo no lo llamaría error o equivocación. Es experimentar para probar y uno se da cuenta que algo no funciona y aprende, pero eso lo veo positivamente. Eso no lo marco como un defecto. Nosotros, en cambio, no podría decir, lo podríamos haber previsto que iba a pasar eso. Teníamos que haberlo previsto y tendría que haber pasado que antes nos dábamos cuenta, no sobre el hecho consumado. Claro. Ahora, la segunda vez que lo hicimos después de eso, ya, bueno, aprendimos la lección. Pero eso es una dinámica constante, por lo menos para nosotros que tenemos un valor que es superación. Todo el tiempo estamos revisando cómo aplicamos las técnicas, cómo aplicamos criterios de dinámicas de talleres, cómo hacemos los entregables, cómo dialogamos con los clientes, cómo hacemos presentaciones, cómo este proyecto puede ser mejor que el anterior. Es uno de nuestros valores y nos da una tensión constante positiva para mejorar. Así que todo el tiempo los estamos mirando esas cosas. Buenísimo. Voy a cambiar un poco de tema y te voy a hacer dos preguntas al hilo. Una es si te seguís formando actualmente, ¿cómo lo haces? Y después si vos formás a la gente. Sí, por supuesto. Pero para mí no lo tomo como, no sé si, pues sí, no sé cómo decirlo. Para mí convivir con el estudio es parte de la vida, no es como algo que ahora estoy estudiando. Toda la vida leí, sigo leyendo, sigo estudiando y todo el tiempo el trabajo me obliga a agregar aspectos, visiones, ver algo de otro ángulo, ver nuevas perspectivas, nuevas teorías, nuevas cosas y es en nuestra disciplina uno no se puede quedar quieto porque si te quedas quieto estás yendo para atrás, digamos. Yo soy inquieto, pero es absolutamente necesario para poder trabajar bien, con lo cual todo el tiempo, sí, estoy leyendo, estudiando y demás. ¿Cómo lo hago? La mayor parte de libros, algunas revistas de negocios o de gestión y de management también, como por ejemplo Harvard Business Review. En tema de libros, leo bastante variado, porque son desde temas de diseño como ese tipo de perspectivas que te contaba más genéricas, más abstractas, teoría del diseño, todas esas cosas constantemente. Obviamente todo lo que tiene que ver con métodos y los que se conectan hacia los costados con el negocio, con la tecnología y demás también. Temas de cultura de organizaciones, bastante. Pero para mí, que tengo múltiples intereses y también muchas actividades en paralelo, además de mi actividad profesional, hay un montón de otras cosas en paralelo que estoy leyendo que son también formación, digamos, sea filosofía, sea política, sea historia, que leo mucho también, y para mí todo eso es formación.
tal vez es más difícil conectarlo con el trabajo cotidiano o no resulta evidente cuál es la conexión entre esas dos cosas. Pero finalmente todo eso te da una visión del mundo y te forma a nivel universal, como, sí, eso, digamos, te va formando como persona. Te Claro. forma como persona, finalmente te impacta positivamente en la actividad profesional. Sí, sí, como decías hoy Y, también de los perfiles que tienen en la empresa, que cada uno viene de un lugar distinto, bueno, vos también estás haciendo lo mismo con vos. y porque además a mí me toca hacer cosas distintas con el paso del tiempo, digamos. No hago hoy las mismas cosas que hacía 15 años ni que hacía hace 5 años atrás. Hoy tal vez yo estoy muy poco involucrado en proyectos de diseño de interacción. Estoy más en lo macro de un proyecto o en clientes que tienen muchos proyectos adentro o en temas de relaciones con el cliente de nivel general y estoy más involucrado en proyectos donde el diseño está aplicado quizás a un nivel más estratégico, en algunos de diseño de servicios, en algunos de diseño de experiencia empleado, o en acompañar a los equipos que van hacia ahí para ir modelando nuestras intervenciones, y entonces cómo estudiar para acompañar o cómo estudiamos juntos para ir modelando esas intervenciones, y estamos como en camino, digamos, todos aprendiendo, todos haciendo aportes, y en la medida que cada uno de nosotros aprende más, aporta más a los otros y contribuye con el equipo, en ese sentido como uno más, porque da lo mismo a lo que aprendo yo o alguien que aprende a alguien de mi equipo, cualquiera puede aportar algo bueno y algo nuevo. Así que eso es como una constante permanente. Buenísimo, Perdón, me decías con lo de enseñar. claro. Sí, yo tengo una vida paralela en la que una de mis tantas vidas paralelas son las clases, porque tengo varias. En una de esas doy clases en grado en la UCA, en la carrera de Comunicación Digital Interactiva, y ahí tengo una materia que se llama, el nombre técnico es Usabilidad y Experiencia de Usuario, pero en realidad es una introducción a Design Thinking y a experiencia de usuario y a proceso de diseño. Y después continúa con otra materia que antes yo la tenía, pero ahora la tiene Nico Jauregui Berri, con quien trabajamos muchos años juntos, que es diseño de interacción. Entonces ahí hay todo un track en la carrera que los chicos aprenden desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica. Y después doy Design Thinking, diseño de experiencia y todos los temas conexos en la Escuela de Innovación de Litua desde hace muchos años. En la UBA, en un posgrado en Económicas, Gestión de Experiencia de Usuario, en el programa Mind de la Universidad de San Andrés, donde ahí tenemos una visión más de negocios, de design thinking y gestión de la innovación vinculado a los negocios. Y durante unos cuantos años trabajé también en la Universidad Pompeu Fabra en un posgrado de periodismo digital aplicando esta mirada de diseño conectada con los medios y con el periodismo. Así que Qué bueno, lo acercaste a tu carrera ahí en ese caso. di la vuelta y sí, Buenísimo. hoy lo necesitan los medios y necesitan los periodistas, así que era necesario. Excelente. Ya estamos llegando al final. Te quería preguntar o pedir recomendaciones si tenés de algo para leer, de la disciplina o de lo que a vos te gusta. Eh, a ver, por un lado, voy a empezar por la fácil, que son las cosas más técnicas, y después si quieres voy a lo más abstracto. Yo una cosa que veo que tal vez falla más en los diseñadores de interacción y demás es una mirada de proceso de diseño completo, de entender una lógica, una concatenación de acciones y no entenderlo como cosas separadas que se hacen, pero que no están, no hay hilación. Es decir, no, pero yo sé hacer entrevistas, y yo sé hacer prototipado, y yo sé hacer diseño visual, y yo sé hacer algo de arquitectura de información. Bueno, ahora conectámelo todo esto como haces un proyecto. Pero porque creo que tal vez ni siquiera son conscientes de que le falta eso. Un método sistemático, pero existen, digamos. O sea, yo podría recomendar ver Goal Directed Design de Cooper, y es un método sistemático para abordar el diseño de productos digitales, donde cada uno de estos elementos se integra naturalmente y donde el resultado de una etapa pasa con naturalidad a la siguiente, pasa naturalidad a la siguiente, etcétera. Y hay un hilo conductor, en este caso las metas
del usuario y que permiten decir si voy bien o voy mal, y cuando llego al final y tengo un producto, tengo un resultado de ese proceso, puedo decir, uy, está bien por esto, y esto viene por esto, y todo tiene una lógica y una concatenación, ¿no? Ajá. Eso del proceso de diseño me parece muy, muy, muy necesario. Sospecho, hasta donde conozco, que en las universidades no se ve bien método de diseño sistemático aplicado a experiencia de usuario y a productos. Entonces, me parece que los diseñadores necesitan mucho de eso. Y creo que About Face de Cooper o Designing for the Digital Age de King Goodwin, que en realidad fue directora ejecutiva de Cooper durante muchos años, con lo cual es la misma lógica y son parecidos los libros, son análogos, digamos, cualquiera de los dos, pero sobre todo el de Cooper es una muy buena referencia que necesitan los diseñadores de interacción, porque no son solo las habilidades específicas de poder diseñar una pequeña interacción o las interfaces, transiciones y flujos y todo lo demás, sino de poder llevar adelante un proceso. Eso me parece que falta mucho. Y veo también que mucha gente se interesa ir de lo materialización del diseño hacia atrás, hacia la investigación y la conceptualización, como si fuera más importante estar en la etapa de investigación y de conceptualización, pero para estar ahí se necesitan muchas más habilidades y se necesita una visión mucho más de largo plazo. O sea, alguien que está conduciendo un proceso de diseño y está en la conceptualización y quiere conducir para llegar al final, tiene que tener un plan en la cabeza. Claro. O sea, si no hay una mirada de hacia dónde vamos, quién está al mando, es un problema. Y a se articulan los roles y las etapas y demás. Y con respecto a cosas más generales, digamos, que pueden aportar más a una visión, no le van a aportar a alguien técnicas o cosas específicas del día a día de su trabajo para nada, pero probablemente sean muy valiosos para ver diferentes visiones del diseño y diferentes perspectivas. Creo que hay que ir a algunos clásicos que se me escapa hasta qué punto lo conocen los que vienen más del diseño gráfico o multimedial, que se empiezan a meter en el diseño de interacción, o en las carreras que están un poquito más orientadas a esto. No sé si realmente los estudian, ¿no? A Papanek, a Herbert Simon, a Buchanan, a Richard Buchanan, por supuesto en todo lo que es design thinking, si alguien se va un poquito más al abstracto y a los negocios, entender estas lógicas, todo lo que tiene que ver con Roger Martin. Más o menos me parece que en esas líneas debería alguien estar formándose, porque le va a aportar mucho valor en su carrera. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta. Tengo una preguntita más que justo acaba de llegar. Pregunta Javier Astiqueta. ¿Trabajás con un staff permanente o vas buscando nuevos empleados? ¿Y qué tan fácil es encontrarlos? Pregunta. A ver, sí, tenemos un equipo de la empresa, pero bueno, también tenemos con cualquier empresa rotación. Hay gente que se va y gente que llega. Se conecta con una pregunta que te hacía al comienzo. Hay más dificultades hoy para encontrar gente, a veces con el perfil que nosotros buscamos. A veces nuestros procesos de búsqueda son largos o más largos de lo que quisiéramos. Nos pasa que a veces no podemos conectar la sofisticación del servicio que damos con los perfiles que se presentan. Tengo la sensación de que muchas personas que han trabajado en empresas grandes, y algunas de ellas han sido clientes nuestros, o sea, los conozco del otro lado, deberían haber salido muchísimo mejor formados en esto de, por ejemplo, poder conducir un proceso de diseño, poder tener mucho más claro la precisión de cuándo hacer qué, cuándo no hacer algo, cuándo es más pertinente las técnicas de investigación, por qué hacer el prototipado así o así, cómo conducir un proceso para decidir dónde es el good enough. Esos son un montón de valores, skills muy cualitativos del diseño,
que son indefinibles, pero uno los percibe de las personas en las entrevistas, en las anécdotas y demás, y me parece que eso a veces nos cuesta encontrar. Cuando lo encontramos lo valoramos muchísimo, cuando vemos a alguien que decimos, esta mirada es interesante, esta experiencia es interesante, mira lo que puedo aportar. Y bueno, sí, creo que hoy en día son más complejos los procesos de búsqueda y selección que hace unos años atrás. Además tenemos para ser un poquito crítico con nuestra industria, tenemos un gran proceso de UX washing por todos lados. Viste que existe, no, greenwashing, todo lo hacemos ecológico para parecer ecológicos, pero en realidad en el fondo no hay ningún cambio. Es poner una pátina de ecología a las cosas, entonces le pones color verde, una etiqueta verde al producto y ahora es más ecológico. No, es mentira, no es el mismo producto, contamina igual que antes, simplemente que ahora le pusiste algún eslogan, digamos. Bueno, si todo es UX hoy en día, nada es UX. Entonces, vos vas a buscar gente que sepa diseño de interacción y te encontrás que hay un montón de gente que tiene un título de UX, supuestamente en LinkedIn y demás, y no sabe diseño de interacción. Entonces decís, pero, a ver, entonces, ¿qué es lo que sabe? No sé, no me queda claro. Claro. Diseño visual con un poco de magia no es UX. No, es diseño visual, bastante parecido al diseño gráfico, punto. O salvo que diga, bueno, o es especialista en investigación. ¿Cómo entendemos nosotros, digamos, el diseño de interacción? Claramente hay roles muy específicos de investigación, muy bien. Después hay roles de diseño de interacción. Puede abordar completamente un producto. El contenido, las interfaces. Si lo voy de abajo para arriba, es la información que tiene el contenido, las interfaces, las interacciones y la relación entre las interacciones con una conceptualización de producto. Pero normalmente sucede al revés el proceso de trabajo. Puedo conceptualizar un producto, puedo definir, modelar en papel o con proceso de flujos y luego un prototipado interactivo y demás, todo un producto hasta donde sea necesario y incluye el diseño de interacción y la arquitectura de información y demás, y después eventualmente vendrá el diseño visual, que puede ser otro rol completamente distinto o el mismo, pero son actividades distintas, y después vienen las pruebas de usabilidad. Bueno, a veces en la parte del medio nos cuesta encontrar buenas habilidades para conceptualizar completamente un producto y poder entender lógica de tecnología, lógica de negocios, lógica de diseño, lógica de información de los usuarios, y de todo eso convertirlo en algo. Eso creo que es difícil. No sé si les pasa a otros, pero nos cuesta. Difícil porque para llegar a ese punto se necesita más experiencia tal vez, o porque nadie va por ese camino. No, a veces no es solo experiencia, porque nosotros tenemos gente en equipo que la hemos contratado con relativamente corta experiencia, no con muchos años de experiencia, y tiene mucho talento para poder lograrlo y lo valoramos muchísimo. Y al revés, tenemos gente que parece tener muchos años de experiencia y te das cuenta que no logra resolverlo. Entonces, hay algo que no sé de dónde viene, de poder entender por ejemplo, los componentes analíticos del diseño. Hay que balancear lo creativo y lo analítico, y los dos tienen el mismo peso. Si yo solo tengo un abordaje creativo, me va a faltar otro componente, o tengo que trabajar en una pareja con otro que lo aporte, y entonces uno es más divergente y el otro más convergente, o como sea, o tengo que adquirir estas habilidades, porque si no, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con productos muy complejos. Banca, seguros, recursos humanos o algunos industriales, es decir, cosas que tienen mucha muchas instancias de transacción y lógicas complejas, regulatorias, económicas atrás y demás. Y si uno no la puede entender, mal puede diseñar. Es como querer diseñar un auto y no saber qué componentes tiene que tener un auto, ni por qué funciona como funciona. Bueno, no vas a poder diseñar un auto, digamos. Primero tenés que entender en abstracto, sin haber dibujado nada, de qué estamos hablando. Luego vas a poder diseñarlo. Y eso es una habilidad que no sé de dónde viene. No necesariamente te la da la universidad o la carrera de diseño. Es, no sé, la formación de toda la vida, digamos. Porque seguramente el abordaje analítico lo aplicás también en tu vida cotidiana o en cualquier cosa, digamos. Si la tenés, la tenés, y si no la tenés, no sé. Esa parte nos cuesta también resolverla en la formación interna, digamos. Por eso te decía lo de, al comienzo, de cómo las personas, ver qué habilidades tiene la persona y qué potencial le debemos. Porque si tiene eso, todo lo demás se aprende. Técnicas se aprenden, hacer facilitar talleres, si tenés habilidades, se aprenden. Si tenés esa visión del negocio, del diseño con esas complejidades y podés entender esas lógicas,
podés aprender cosas que te la canalicen esa potencialidad que tiene la persona. Bueno, no me voy a extender más porque si no muy la hago interesante. llorar. No, está bien. Sí, yo no hay más preguntas del público, así que ya estamos, si querés, para terminar. No sé si que tenés algún tema ahí que no hayamos hablado, que te guste charlar. No sé, ahí yo tenía algunos apuntes de las cosas que habíamos pensado conversar. Eh, Claro, ese es el mail que mandamos, pero viste, yo después en la charla informal soy sí, sí, muy de diseño. claro. No, eh, creo que más o menos cruzamos todos los temas que podemos, que eventualmente pueden ser interesantes para quienes están del otro lado. No sé si todo lo que conversamos es de interés para quien está iniciando en la carrera de diseño de interacción o quien está dando sus primeros pasos o está transitándola. Eh, eh, pero creo que a veces cuando uno da ese mensaje de las cosas más genéricas del diseño y demás puede no entenderse en un momento, pero después llega el momento, ajá, y creo que en los próximos años toda la competencia por el diseño, en términos de dónde van a estar las demandas del diseño, para qué tipo de proyectos, para qué tipo de desafíos, están yendo mucho más a problemas mucho más abstractos del diseño que a cosas específicas. Si lo exageráramos esto, vos pensás que algunas personas están sugiriendo que en los próximos años, con inteligencia artificial, se va a poder lograr hacer diseño de interacción de productos. Es decir, hoy con inteligencia artificial se está haciendo diseño industrial de productos industriales y las máquinas están diseñando mejor que las personas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema el desafío que van a tener los diseñadores de interacción en ese momento o quienes estén alrededor de esto? Diseñar las máquinas que diseñan. ¿Cualquiera puede diseñar una máquina que hace diseño de interacción? No, es un problema muchísimo más complejo que diseñar la interacción de un producto. Diseñar el artefacto que va a diseñar esos artefactos. Y en ese sentido, si no el que lo vea antes va a estar mucho más preparado para lo que pase dentro de 5 años o 10 años. Si se concentra demasiado en las cosas chiquititas de hoy en día, se pierda eso de levantar la cabeza y decir, ¿qué va a pasar de acá a unos años? ¿Qué va a pasar eso? Hay que leer a los autores que están diciendo qué va a pasar con el diseño, con el futuro del diseño, y ni hablar con los... para si te sumo otro tema más que no hablamos, es el desafío ético y está conectado con esto. Es decir, cuando agregas inteligencia artificial al diseño, machine learning, una cantidad de tomas de decisiones automatizadas y demás, empiezan a aparecer cosas bastante delicadas y que nos traen desafíos bastante extremos, ¿no? Y ni hablar si se conecta con gobierno y demás. Y eso es parte del diseño, porque no podemos ser naif como diseñadores y participar de esos procesos alegremente, solamente enamorados de las posibilidades de la tecnología. Tenemos que ver si esa tecnología que estamos diseñando está orientada al servicio de los valores humanos y de lo que realmente necesitan las personas o no. Y eso es una pregunta a responder que no la va a responder el diseño de interacción por sí mismo. Lo va a responder la ética, la filosofía, que vienen a ayudarnos para entender qué estamos haciendo como diseñadores. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gonza. Eh, Te agradezco de parte de todo el Bueno, equipo, de la gente que nos acompañó y te voy a invitar a que te quedes después de cena para que te saludemos con la parte del equipo que estuvo detrás para que este capítulo salga al aire. Y bueno, muchas gracias. ¿Dónde las redes para seguirte? ¿Dónde te podemos seguir? eh, me pueden seguir, a ver, con una alerta, ¿no? Porque si no, vamos a frustrar a todo el mundo. Porque, Instagram me pueden seguir, pero van a ver un reflejo más de un montón de cosas que no necesariamente son tan profesionales, digamos, de cosas que me interesan a nivel visual o cosas, paisajes y demás. En Twitter voy a tener al menos 2 o 3 grupos de seguidores que unos van a estar enojados con un tercio de los tweets, porque los que me siguen por diseño se pueden enojar con mis opiniones políticas o importarle un pepino mis opiniones políticas, y los que me siguen por política cuando hablo de diseño, y no me tomo la libertad de poner lo que tengo ganas de hablar, obvio, digamos. claro. Y van a encontrar cosas
de diseño, de gestión, de política, de temas sociales y demás. Así que me pueden seguir ahí. Onzalu es mi cuenta, o ONTZALU, que es mi nombre en euskara, que es la lengua de mi familia, la lengua vasca, en su origen medieval. Es mi nombre, Gonzalo, pero escrito en euskara medieval, digamos. Así que sobre todo ahí, bueno, en LinkedIn por supuesto, pero ahí estoy conectado con casi muchísima gente de la comunidad de diseño. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, No, Gonzalo. muchas gracias a ustedes por la invitación. Dale, quédate ahí como cuando se hacían los llamados eso en Susana, quédate ahí conectado que ahora... Chao, hasta luego.